Ahora vamos a hablar sobre los agonistas colinérgicos. Para ello vamos a empezar con sus generalidades. Los fármacos van a actuar sobre el sistema nervioso autónomo, las cuales se van a dividir en dos grupos. Esto se va a dar según el tipo de neuronas, las cuales van a intervenir en el mecanismo de acción. El primer grupo son los fármacos colinérgicos. Estos van a actuar sobre los receptores activados por la acetilcolina. El segundo grupo son los fármacos adrenérgicos. Estos van a actuar sobre los receptores estimulados por la norepinefrina o epinefrina. En conclusión, estos fármacos colinérgicos, tanto como los adrenérgicos, van a actuar ya sea al estimular o al bloquear los receptores del sistema nervioso autónomo. Neurona colinérgica. La neurona colinérgica va a inervar los músculos del sistema somático y va a desarrollar un papel importante dentro del sistema nervioso central. Bien, la neurona colinérgica, dentro de ella tenemos a la neurotransmisión, la cual va a comprender 6 pasos secuenciales. El primer paso es la síntesis de acetilcolina, donde la acetiltransferasa de colina va a catalizar la síntesis de acetilcolina y acetil-CoA. El segundo paso es la captación hacia las vesículas de almacenamiento. En este paso, la acetilcolina se va a acumular en las vesículas presinápticas mediante un proceso de transporte activo. El tercer paso es la liberación del neurotransmisor, donde en este caso la liberación va a ser bloqueada por la toxina botulínica. El cuarto paso es la unión al receptor. En esto la acetilcolina va a ser liberada de las vesículas sinápticas, las cuales se van a difundir a través del espacio sináptico y se va a unir a los receptores postsinápticos. El quinto paso es la degradación de acetilcolina. En esto la acetilcolina se va a hidrolizar de manera rápida por la acetilcolinesterasa en la hendidura sináptica. Y el último paso es el reciclaje de colina, donde la colina puede recapturarse por un sistema de captación de alta afinidad. Receptores colinérgicos. Dentro de su clasificación tenemos a dos grupos. El primero son los receptores muscarínicos, donde se da la unión de acetilcolina, van a reconocer a la muscarina y van a tener una débil afinidad por la nicotina. El segundo grupo son los receptores nicotínicos. También se va a unir a la acetilcolina, van a reconocer a la nicotina y van a tener una débil afinidad por la muscarina. Y de manera general tenemos las indicaciones, las interacciones, los efectos adversos y la farmacocinética de los agonistas colinérgicos de acción directa, que más adelante vamos a hablar de cada una de ellas. Agonistas colinérgicos de acción directa. Vamos a empezar por la definición y clasificación de los agonistas colinérgicos de acción directa, también llamados parasimpático-miméticos. ¿Y de qué se van a encargar esto? Pues van a imitar los efectos de la acetilcolina, tras la unión de manera directa con los colinorreceptores, o sea, los muscarínicos y los nicotídicos. Bien, se van a dividir en dos grupos. El primero son los ésteres de colina, donde van a intervenir la acetilcolina y los ésteres sintéticos. Dentro de este grupo tenemos a dos fármacos, el carbacol y el betanecol. El segundo grupo son los alcaloides naturales, y dentro de esto tenemos a dos fármacos, la pilocarpina y la nicotina. Todos los fármacos colinérgicos de acción directa van a tener una acción más prolongada que la acetilcolina. Vamos a empezar con el primer grupo, que son los ésteres de colina, y vamos a hablar de los fármacos del carbacol y el betanecol. Antes vamos a hablar de la acetilcolina, ya que va a intervenir dentro de estos fármacos. La acetilcolina es un compuesto de amonio cuaternario que no posee atravesar las membranas. También carece de importancia terapéutica por su multiplicidad de acción y su rápida inactivación por las colinesterasas. También va a poseer actividad muscarínica y nicotínica. La acetilcolina tiene 5 acciones, las cuales van a incluir
El primero, que es el descenso de la frecuencia y del gasto energético. El segundo, el descenso de la presión arterial. El tercero va a ser elevar el músculo detrusor con emisión de orina. Su cuarta acción va a ser aumentar la secreción salival, estimular la secreción y la motilidad intestinal. Y su última acción va a ser en el ojo, que va a estimular la contracción del músculo ciliar para la visión próxima y del músculo esfínter pupilar con miosis, lo que quiere decir que va a haber una constricción importante de la pupila. El carbacol. El carbacol es un potente agente colinérgico que va a producir la constricción del iris y del cuerpo ciliar. Se va a usar principalmente en oftalmología para el tratamiento del glaucoma o durante las operaciones quirúrgicas. Mecanismo de acción. Va a contraer el esfínter del iris y del músculo ciliar, lo que va a producir una miosis. También va a reducir la presión intraocular en los ojos normales y glaucomatosos. Y por último va a facilitar la salida del humor acuoso. Esto al contraer el músculo ciliar y ensanchar la red trabecular. Farmacodinamia. Es un agente miótico donde va a haber una inducción de miosis durante la cirugía. También van a ser resistentes a la acetilcolinesterasa. En su farmacocinética, el inicio de acción, la miosis máxima va a ocurrir dentro de los 2 a 5 minutos. Esto va a tener una duración de aproximadamente 24 horas. Se desconoce su distribución, metabolismo y excreción. Las indicaciones terapéuticas va a ser de uso intraocular para obtener miosis durante la cirugía y también va a reducir la intensidad de la presión intraocular. La vía de administración va a ser por inyección intraocular y la dosis va a ser en cirugía ocular. En este caso, al usar el carbacol, se va a inyectar menor o igual 0.5 mililitros de una solución al 0.01%. Esta dosis es única. En sus contraindicaciones tenemos la dificultad para orinar y los problemas intestinales, tanto como estomacales. Precauciones. Tenemos la insuficiencia cardíaca aguda, el asma bronquial y sobre todo el riesgo del aumento de la presión intraocular. Dentro de sus indicaciones aún no se han descrito, ya que no hay interacciones clínicamente las cuales son relevantes. Y por último, las reacciones adversas del carbacol son poco frecuentes, pero se encuentra el dolor de cabeza y el aumento de la presión intraocular. Betanicol. Este medicamento es parasimpático mimético del tipo éster de colina, que va a estimular la función de la vejiga. Se va a utilizar este fármaco para ayudar a los pacientes que tienen dificultad de flujo urinario. Su mecanismo de acción va a ser por el agente colinérgico de acción muscarínica. Farmacodinamia. Va a afectar principalmente a las vías urinarias y al tubo digestivo. También va a aumentar el tono del músculo detrusor de la vejiga. Va a disminuir la capacidad de la micción subsecuente, donde va a estimular el peristaltismo y va a incrementar en este caso la motilidad, y va a aumentar la presión del esfínter esofágico inferior en reposo. La farmacocinética. La absorción es poca y variable. Se desconoce su distribución, pero las dosis terapéuticas no van a cruzar barrera hematoencefálica. El metabolismo es a través del hígado y la excreción va a ser renal. Las indicaciones terapéuticas del betanecol. Para administrar betanecol va a ser el tratamiento de retención urinaria aguda. Esto puede ser postoperatorio o posparto no obstructivo. La vía de administración es oral y la dosis en adultos va a ser de 10 a 50 miligramos 3 a 4 veces al día.
Este fármaco se debe administrar con el estómago vacío para así poder contrarrestar los efectos adversos. Sus contraindicaciones. En esto está la hipersensibilidad. También cuando hay un ritmo cardíaco lento o presión arterial muy baja. Cuando hay asma, cuando hay epilepsia u otro desorden de convulsiones. Precauciones. Dentro de sus precauciones tenemos en la retención urinaria, porque si disminuida relajación del esfínter, la orina puede forzar al uréter hacia el riñón, dado que el betanicol va contra la vejiga. Otra precaución es cuando hay bacteriuria, ¿no? Esto es el riesgo de reflujo de la infección. Y por último, cuando hay riesgo de mareos o debilidad, especialmente cuando se pasa de una posición a otra. Indicaciones. Dentro de sus indicaciones tenemos las interacciones que van a ser los bloqueantes ganglionares. Esto es cuando hay riesgo de disminución crítica de la presión sanguínea. Usualmente aparecen severos síntomas abdominales antes que se presente tal disminución. Y por último, las reacciones adversas del betanecol son la salivación, la sudoración y la disminución de la presión arterial. Estas son las más frecuentes. Ahora vamos a pasar al segundo grupo, que son los alcaloides naturales, donde vamos a hablar de la pilocarpina y la nicotina. Pilocarpina es el fármaco para el descenso de la presión intraocular en el glaucoma. Su mecanismo de acción va a aumentar la secreción de las glándulas exocrinas, tales como las glándulas sudoríparas, salivales, lagrimales. También va a provocar la contracción de los músculos de los cilios y el iris. Dentro de su farmacodinámica, va a contraer el músculo esfínter del iris y así va a dar lugar a la constricción del músculo pupilar, o sea, va a haber miosis. En su farmacocinética, la absorción va a ser de vía ocular, va a alcanzar entre 1 a 2 horas. Esto va a durar también de 4 a 8 horas en la miosis. Su metabolismo e distribución es de vida media, lo que quiere decir que va a tardar la concentración en este caso del fármaco, que es la pilocarpina, en disminuir a la mitad de su valor inicial, y su excreción a renal. Las indicaciones terapéuticas va a ser para la hipertensión ocular, para la sequedad de boca, esto cuando hay irradiación de cabeza y cuello, y para el síndrome de Sjögren. La vía de administración de este fármaco va a ser oral y ocular. La dosis por vía oral va a ser en el cáncer de cabeza y cuello, va a ser 5 miligramos cada 8 horas, y en el síndrome de Sjögren va a ser 5 miligramos cada 6 horas. Y la dosis por vía ocular va a ser de 1 a 2 gotas cada 6 o también cada 8 horas. Sus contraindicaciones van a ser en el glaucoma secundario a procesos inflamatorios. Dentro de sus precauciones tenemos a la dificultad para leer, sobre todo esto se va a dar de noche, y también va a haber mareos o vaídos. En sus indicaciones va a haber glaucoma de ángulo y cerrado, también va a haber un agente miótico para contrarrestar efectos de los agentes midriáticos y cicloplégicos. Y las reacciones adversas de la pilocarpina va a ser la hiperemia conjuntival, que se refiere al aumento de flujo sanguíneo en ciertos órganos corporales. Otra reacción va a ser la visión borrosa. Y por último, los cambios de la visión va a ser cercana o lejana, y también va a haber ardor. Nicotina. La nicotina es un compuesto orgánico, un alcaloide encontrado principalmente en la planta del tabaco, con alta concentración en sus hojas. Cuando esta droga es tóxica y cuando se toma pequeñas dosis puede producir disminución del apetito y euforia. Su mecanismo de acción, el primero es que va a ser agonista de los receptores nicotínicos del sistema nervioso central y periférico. También va a haber efectos notables sobre el sistema nervioso central y cardiovascular.
En sus indicaciones terapéuticas va a haber alivio de los síntomas del síndrome de abstinencia a la nicotina y también va a ayudar para dejar de fumar. Su vía de administración, en este caso tenemos a dos, que va a ser la vía oral y la vía transdérmica. Su dosificación va a ser individualizada, esto se va a dar según la dependencia. En adultos y adultos mayores va a ser 8 y 12 comprimidos al día, esto durante 2 o 3 meses según indica el médico. Y su dosificación en la vía transdérmica va a ser un parche cada 24 horas. Esto se va a aplicar sobre un área de piel seca que no tenga lesiones cutáneas y se va a aplicar en lugares distintos. Sus contraindicaciones de la nicotina está dado en hipersensibilidad, cuando hay embarazo y lactancia, cuando hay infarto de miocardio reciente, arritmias cardíacas graves. Y las reacciones adversas de la nicotina se puede dar en estomatitis ulcerosa, en trastornos dentales, también puede haber sangrado gingival y ulceración de la lengua. También es importante las precauciones, ¿no? Ya que puede presentar angina de pecho estable, enfermedades arteriales o puede haber una dependencia física. A continuación vamos a exponer lo que es el agonistas colinérgicos de acción indirecta, agentes anticolinesterasa reversibles. Acetilcolinesterasa es una enzima que disocia específicamente aceptado y colina, y de modo que se pone fin a sus acciones. Se encuentra localizada presináptica como postsinápticamente en la terminal nerviosa donde se une su membrana. Los inhibidores tienen indirectamente una acción colinérgica porque prolongan el tiempo de vida de la acetilcolina que se produce endógenamente en las terminaciones nerviosas colinérgicas. Estos fármacos pueden provocar respuestas en que todos los colinergicitores del organismo, incluidos los receptores muscarínicos y nicotínicos, así como en las uniones neuromusculares y en el cerebro. Así se acumula acetilcolina en la hendidura sináptica. También tenemos lo que es agonista colinérgicos de acción indirecta, agentes anticolinesterasa reversible. Hidrofonio, fisostigmina, neotigmina, piridoxigmina, tacrina, donepezilo, ribatigmina y galactamina. Hidrofonio se une de manera reversible en el centro activo de la H, como la que impide la hidrólisis de la H. También se absorbe con rapidez y tiene efecto breve de 10 a 20 minutos debido a la eliminación renal. Se emplea en el diagnóstico de miastenia grave, que es una enfermedad autoinmune causada por el anticuerpos contra el receptor nicotínico en las uniones neuromusculares. Debido a la disponibilidad de otros fármacos, en el uso del hidrofonio es ya limitado. También tenemos lo que es fisostigmina, éster nitrogenado del ácido carbónico que se encuentra de forma natural en las plantas. Es una amina terciaria que constituye un sustrato para la acetilcolometilasa y forma un producto intermediario carbomoilado. El resultado es una potenciación de actividad colinérgica en todo el organismo. El fármaco aumenta la mortalidad intestinal y vesical. Sus efectos duran de 2 horas a 4 horas y se considera un agente de acción intermedia. Estimula los lugares muscarínicos y nicotínicos del SNA, también los receptores
nicotínicos de la unión neuromuscular. Se amplía tópica ocular que produce miosis y espasmo de acomodación, así como de descenso de la presión intraocular que se utiliza para tratar de glaucoma, aunque la pilocarpina es más eficaz. Los efectos de la fisostigmina sobre el SNC puede provocar convulsiones si se administra en dosis elevadas. También tenemos lo que son el neostigmia. Es también un ester del ácido carbónico e inhibe reversiblemente la acetilcolinesterasa de un modo similar a la fisostigmina. Los efectos adversos de la neostigmina incluyen los asociados a la estimulación colinérgica generalizada como cialorrea, rubefacción, disminución de la presión arterial, náuseas, dolor abdominal, diarrea y broncoespasmo. La neostigmina ha resultado útil para el tratamiento de la miastenia grave. Es un nitrógeno cuaternario y por lo tanto un compuesto más polar que penetra en el SNC. La acción de neostigmina tiene una duración moderada de 30 minutos a 2 horas. Se emplea para estimular la vejiga y el tracto GL y también como antídoto de la tuberculina y otros bloqueadores neuromusculadores competitivos. También tenemos lo que son piridostigmina y el ambenomio. Estos son también inhibidores de la colinesterasa que se utiliza en el tratamiento crónico de la miastenia grave. Su acción tiene una duración intermedia de 3 a 6 horas y de 4 a 8 horas, pero más prolongada que la de la neostigmina, y sus efectos adversos son similares a los de esta. También tenemos lo que son tacrina, donepezilo, ribastigmina y galantamina. Paciente con enfermedad que sufren un déficit de neuronas colinérgicas en el SNC. Esta observación condujo al desarrollo de la anticolinesterasa como posible remedio para la pérdida de la función cognitiva. La tacrina fue el primer fármaco disponible de esta clase, pero ha quedado reemplazada por otros debido a su hepatotoxicidad. A pesar de las capacidades del donepezilo, la ribastigmina y la galantamina para retrasar la progresión de la enfermedad, ninguno de estos fármacos pueden detenerla. El principal efecto adverso son las más molestias y digestivas. También tenemos lo que son agonistas colinérgicos de acción indirecta, agentes anticolinesterasa irreversibles. Diversos compuestos organofosforados sintéticos tienen la capacidad de unir covalentemente a la acetilcolinesterasa. El resultado es un aumento prolongado de la acetilcolina en todos los lugares donde se libera. Muchos de estos fármacos son extremadamente tóxicos y se desarrollaron en fines multilares por su acción sobre el sistema nervioso. Compuestos afines como el paratión se emplean como insecticidas. También tenemos lo que es el ecotiofato. Es un organofosforado que se une de modo covalente por su grupo fosfato al grupo OH de la serina en el lugar activo de la acetilcolinesterasa. Las acciones consisten en una estimulación colinérgica generalizada, parálisis de función motora, con dificultad respiratoria y convulsiones. A continuación, la enzima queda permanentemente inactiva. Para que se recupere la actividad acetilcolinesterasa, es necesario que se sinteticen nuevas moléculas de la enzima. Para el tratamiento crónico del glaucoma del ángulo abierto, se aplica directamente una solución oftálmica del fármaco en el ojo.
después de una sola aplicación. El ecotipato no es fármaco de primera línea para el tratamiento del glaucoma y su uso es limitado por el riesgo potencial de producir cataratas, además de sus otros efectos adversos. También tenemos lo que es el betanecol. Se usa en el tratamiento de la retención urinaria. Se une preferentemente en los receptores muscarínicos. También tenemos lo que son carbacol. Se une de los receptores tanto muscarínicos como nicotínicos, que produce miosis durante la cirugía ocular. También tenemos lo que es la pilocarpina. Reduce la presión intraocular en el glaucoma del ángulo abierto y ángulo estrecho. También tenemos el fisostigmina. Aumenta la mortalidad intestinal y vesical. Revierte los efectos del SNC y cardíaco de los antidepresivos tricíclicos. También tenemos lo que es el neonistimina, que proviene de la distensión abdominal y la retención urinaria postoperatorias. También tenemos lo que son hidrofonio, se usa para diagnóstico de la miastenia grave. Se usa como antídoto para bloqueadores neuromusculares competitivos. También tenemos lo que son rivastigmina, galantamina, donepezilo, usado como tratamiento de primera línea para la enfermedad aunque confiere un beneficio modesto. Ecotiofato. Se usa en el tratamiento del glaucoma de un ángulo abierto. Tiene una larga duración de acción de 100 horas. También tenemos lo que es el acetilcolina, que se usa para producir miosis en la cirugía oftálmica. También tenemos lo que son toxicología de los inhibidores de acetilcolinesterasa. Nos dice que de la H se usan comúnmente como insecticidas agrícolas, inhibidores de la H que se usan comúnmente como insecticidas agrícolas. La intoxicación por estos fármacos se manifiestan como signos y síntomas nicotínicos y muscarínicos. La intoxicación por estos fármacos se manifiesta como signos y síntomas nicotínicos y muscarínicos. También se administra atropina para prevenir los efectos secundarios muscarínicos. Tales efectos incluyen el aumento de la secreción bronquial y de la saliva, broncoconstricción y branquiacardia. También se administra ciaceptam para reproducir las convulsiones repetidas. Pueden ser necesarias medidas generales de sostén como mantenimiento de permeabilidad de vías respiratorias, aporte de oxígeno y respiración artificial.